Ahora fíjense en esto. Regresamos al concepto anterior. Tenemos una variable de entrada, X, y tenemos una variable de salida, Y. Provocamos un cambio en X, que ya sabemos que le llamamos delta X. Delta significa cambio. Entonces, delta X, el cambio en X. ¿Quién es X? La variable de entrada. Entonces, lo que estamos diciendo es que vamos a provocar un cambio en X. ¿Qué esperamos obtener? Un cambio en Y. Si hay un cambio en X, esperamos obtener un cambio en Y, que se va a medir como delta Y. Es decir, un delta X que me provoca un delta Y. Hasta ahí estamos en este momento. ¿Cómo puedo calcular los cambios? Pues ya sabemos que es el estado 1 menos el estado 2, es decir, x2 menos x1 es igual a delta x. Eso es muy sencillo. ¿Cómo puedo medir el cambio en la salida? De igual forma, el estado 2 menos el estado 1, y2 menos y1, y ese es delta y. Hasta ahí todo va bien. Ese es el segundo nivel. Vamos al tercer nivel, que fue la pregunta que se hicieron los matemáticos de la antigüedad y donde surge precisamente el cálculo diferencial con el concepto de derivada. Fíjense, ellos dijeron, muy bien, un cambio en X que me provoca un cambio en Y. Ahora, ¿cuánto representa ese cambio? ¿Cuánto cambia Y con respecto al cambio de X? Si yo hago esto, tengo una reacción Y. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ser la reacción de Y? ¿Cómo se relaciona el cambio de la salida con el cambio de la entrada? Y ahí es donde surge el concepto de derivada, que mide precisamente el cambio en Y con respecto al cambio en X. Cuando nosotros ponemos este símbolo, que es un símbolo aritmético, significa división. Pero en matemáticas les gusta a los matemáticos, en lugar de decir la división entre delta Y y delta X, les gusta decirlo así, la razón. Entonces, lo que tengo aquí escrito dice, la razón del cambio de Y con respecto al cambio de X. Es decir, el cambio de una variable con respecto a otra. Eso es lo que significa derivada. Entonces, si en estos momentos nosotros nos preguntamos, ¿qué es una derivada? Lo que tenemos que decir es, la derivada es la razón del cambio de la variable de salida con respecto al cambio de la variable de entrada. Listo. Ese es el concepto de derivada. Ahora, ¿cómo podemos unir este concepto de derivada a la vida cotidiana, a la vida real? Fíjense, todo lo del mundo físico está sometido al tiempo. El tiempo es una variable que siempre está transcurriendo, no se detiene ni va para atrás. Entonces siempre el tiempo va avanzando y siempre está cambiando. Ahorita tenemos un segundo, 2 segundos, minutos, horas, meses y siempre está avanzando. Entonces el tiempo nunca se detiene. Entonces el tiempo siempre existe un cambio en él. Cualquier cosa que nosotros tomemos sufre un cambio en el tiempo, porque nada permanece para siempre. Entonces, todo cambia y se transforma. De hecho, lo dicen las leyes de la transformación de la materia y también la transformación de la energía. El mundo físico está hecho de dos cosas. Está hecho de materia y de energía. Y hay dos leyes que dicen que ambas cambian. Nos preguntamos, si la materia cambia,
y también la energía cambia con respecto a quién cambia, al tiempo. Entonces, el mundo físico, todo el mundo físico que está hecho de materia y de energía, cambia con respecto al tiempo. Si nosotros para hacer derivadas solo necesitamos dos variables que cambian, entonces cambia una variable, cambia la otra. Si nosotros en la parte inferior, esto significa tiempo. Entonces, si nosotros en la parte inferior, yo ya coloqué que hay un cambio de tiempo, fíjense, cualquier cosa que yo coloque con respecto al tiempo, cambia, porque lo dice la ciencia. La ciencia dice que el mundo físico, el mundo cotidiano, está compuesto de dos cosas. Se las repito, materia y energía. Y ambas cambian con respecto al tiempo. Entonces, cualquier objeto que yo tome del mundo físico y lo coloque aquí, constituye una derivada. Cualquiera. Así que desde ese punto de vista, no debe de ser difícil poder dar ejemplos de derivadas en nuestro mundo físico, porque nuestro mundo físico cambia siempre con respecto al tiempo y ya la colocamos como una de las dos variables de cambio para formar una derivada. Vamos a ver algo que cambie. Es más, cualquier cosa que sus ojos vean cambia con respecto al tiempo. Nada permanece. Cualquier objeto va a cambiar algo. Pero vamos a poner ejemplos que ustedes puedan palpar. Supongamos que en una mañana como esta yo me levanto y tomo mi desayuno. Antes de tomar mi desayuno, yo agarro y me peso. Tantos kilos. No voy a decir mi peso. Entonces, tantos kilos. Ah, sí, el de ustedes. Quizás están en 50 kilos, ¿no? Entonces, 50 kilos. Se pesan 50 kilos. Comen su desayuno, lo cual, pues, supongamos que tienen mucha hambre, y terminan de comer su desayuno y de ahí se vuelven a pesar. En ese momento ya hay un cambio en su peso. Supongamos que la comida fue 1 kilo, lo cual sería bastante. Pero supongamos que fue 1 kilo. Entonces ya no pesan ustedes 50. Ahora pesan 51 kilos. Ahí hay un cambio de masa o de peso. ¿Con respecto a quién? Pues con respecto al tiempo que le llevó comer. Si se tomó el tiempo, como tiempo 2 o tiempo 1 y tiempo 2, y tardaron 15 minutos en comer, pues tienen una cantidad de tiempo al inicio, una cantidad de tiempo al final, un estado 1, un estado 2, la diferencia 15 minutos, un peso 1, un peso 2. Si nosotros lo viéramos en este diagrama, este de aquí arriba, vamos a suponer que esto X fuera el peso. Y la segunda variable siempre va a ser el tiempo, entonces está muy fácil. Supongamos que empiezan a comer a las 6:30 y terminan de comer a las 6:45. Si hacen la diferencia, bueno, 15 minutos les llevó, ¿no? Ya tienen un cambio de 15 minutos. Ahora, aquí se pesaron antes de desayunar y pesaron 50 kilos. Y después se vuelven a pesar y ya pesan 51. ¿Cuál es el cambio en la variable de entrada? Pues 1 kilo. Si yo les preguntara cuál es la derivada de ese asunto, ustedes podrían calcularla. El cambio del tiempo con respecto al peso. Y lo podríamos calcular. Fíjense, aquí serían 6:45, estado 2, menos 6:30.
Y, perdón, sí, está bien. Y acá, no este es tiempo. Acá sería 51 menos 50, ¿no? Estado 2 menos estado 1. Estado 2, 645 menos estado 1. Entonces sale la relación que es 1 kilogramo por 15 minutos. Ahí está. Esa es la derivada. A la derivada también se le llama razón de cambio. Es decir, cuánto cambia una variable con respecto a otra. Aquí me está diciendo que cambia 1 kilo por cada 15 minutos. ¿Eso qué significa? Supongamos que alguien estuviera comiendo por mucho tiempo la misma cantidad. Es decir, que cada 15 minutos come 1 kilo. Eso precisamente también es otra manera de representar una derivada. Me dice cuánto cambia. Significa que cada 15 minutos va a subir 1 kilo. Si ya pasó 1 hora, pues ya va a tener 4 kilos más. Y así se va. Entonces, eso también es el incremento de una variable con respecto a otra. Y esa es una forma de poder medir e interpretar la derivada.